La séptima vida de un hombre marcado por la suerte o por la maldición. Si la bruja no mintió esta vez como siempre mintió antes, todavía quedan 3 vidas por delante. Frente. 3 nacimientos, 3 muertes. Solo el último será definitivo. Pero si el viejo. El engañador dijo la verdad, como siempre lo hacía con todos, por lo que esta tierra helada será tu fin. No habrá más renacimientos ni segundas oportunidades. Muerte la tomará una eternidad y tu cuerpo quedará atrás, olvidado en el hielo. Anakin yacía entre el camino y el borde del bosque, con la sangre brotando de sus muñecas. Cálido desde su vientre desgarrado, congelándose en manchas oscuras en la nieve. Tú. Dedos temblorosos intentaron en vano contener las entrañas que amenazaban con escaparse. El cielo con indiferencia se despojó de su manto blanco. Pronto la nieve cubriría tu cuerpo. Destrozado, ocultándolo de los ojos curiosos que espiaban entre los árboles, de los animales hambrientos atraídos por el olor de la sangre, incluso del mismo cielo. No importó. La carne ya no luchaba, aceptaba su destino. Las piernas son largas. Habían perdido la sensación y ahora sus manos parecieron desaparecer, reemplazadas por una frialdad reconfortante que se extendió como un bálsamo, transformándolo en algo ligero, casi etéreo, como copos que caen. Pero todavía respiraba. Un gemido ronco escapó de su garganta, seguido de un tos violenta. Calientes chorros de sangre brotaron de sus labios, corriendo por su mentón y mejillas, infiltrándose detrás de las orejas. El esfuerzo hizo que las vísceras proyectar nuevamente. Con dedos que ya no eran fuertes, los empujó hacia atrás. Sintiendo un calor extraño dentro de él y un dolor sordo debajo de las costillas. Los ojos. Nublado, los párpados se sentían pesados. Así terminaría Anakin, como un perro arrojado a una zanja, en tierra ajena. Quizás sería mejor así. Tal vez fue el final que se merecía. A través del velo blanco, las voces resonaron. Unas manos ásperas lo agarraron por los hombros y el pelo. Tobillos, aunque las piernas ya no respondían. Serían los demonios. Arrastrándolo al infierno. Improbable. Un cuerpo destripado, medio congelado, no. Sería un premio tentador incluso para el diablo. Una voz apagada resonó como si él fue enterrado bajo fardos de paja. Déjalo en paz, todavía estás respirando, respondió. Otro, igualmente humano. ¿Hay alguien más vivo? No, los demás entregaron el alma al diablo. Que se quede ahí. Si los lobos no lo devoran, los hombres lo enterrarán. Agárrate fuerte, Grinia, que si no se te escaparán las tripas. Cúbrelo con un trapo. Al menos. Los ladrones lo dejaron desnudo como un gusano. ¿Quién más haría eso? Vamos, despacio. ¿A dónde lo llevamos? ¿A dónde más? Solo ella puede salvar a uno. Hombre así. Las voces se mezclaron con el crujido de un trineo. Escucho gemidos, Grinia. Ve con ello. Cálmate o no llegarás con vida. Entendido. Una amarga ironía asomó a sus labios, estaban muy útil. Mira, Grinia, hasta sonríe. No es una sonrisa, es la muerte que viene. Dame un sorbe la yegua. Decídete, hombre, rápido o despacio. Ve lo mejor que puedas. No. No llevaría a ninguna parte. Moriría en el camino, ensuciándolos con sangre. Pero el frío era inaguantable. La voz del cochero se disolvió en un murmullo distante como el arrullo de un paloma perdida. El olvido lo envolvió ahogando el dolor, prometiendo paz. La oscuridad se arremolinó gruñendo, hasta que apareció un punto de luz parpadeante. Una voz urgente lo llamó, vuelve. No fue una petición, fue una orden. Algo lo estaba jalando hacia atrás. Sacándolo del abismo dulce y sin dolor. Y con él volvió la agonía, ardiente. Insoportable, extendiéndose como lava por cada fibra de tu ser. Vuelve. Ven a la luz.
El fuego se acercó y le quemó la cara. Ya había regresado de la oscuridad antes, pero nunca con tanta crueldad. La vida lo recibió con garras de hierro desgarrando sus entrañas, perforando su piel con 1000 agujas. Tú. Los labios ardían, los párpados se sentían como si los hubieran cortado con cuchillas. Alguien susurró. Tu oreja. No pude ver el rostro, pero la voz era la de una mujer. El aire olía a sangre seca y hierbas amargas. Bebe esto. Una mano cálida apoyó su cabeza. El líquido amargo le bajó por la garganta reseca y reconoció el sabor, una poción para la fiebre. Ahora esto para el dolor. Leche de amapola corría entre sus labios. Intentó girar la cabeza para ver quién lo salvaba, pero sus párpados cayeron como plomo. Algo pesaba sobre su pecho, impidiéndole respirar. Se obligó a abrir un ojo. No. Logró distinguir la forma que lo oprimía, solo 2 puntos luminosos y curiosos. Flotando sobre él como si preguntara, ¿hay todavía vida en este cuerpo? O simplemente. ¿Queda algún espíritu testarudo?, murmuró Anakin. La presencia se agitó al darse cuenta que había sido notado, y desapareció por la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde estaba? En la morada de un mago. El pánico le hizo intentar levantarse. Arrancando las mantas. Se incorporó con esfuerzo, descubriendo su cuerpo desnudo, vendado por las cintura para abajo, los brazos envueltos en harapos hasta los codos. Necesario. Examina el lugar, huele el aire. Lamentó que el sentido del olfato humano fuera tan débil, pero sí. Si me concentrara, tal vez capturaría algo. La pequeña cámara, iluminada por una antorcha parpadeante, no tenía ventanas. En un estrecho estante clavado a la pared, descansaba un objeto carbonizado, más bien un juguete rescatado de las llamas que un amuleto. Alrededor de uno banco, una manta de retazos de colores, cuidadosamente doblada. Al lado, un cofre pequeño cubierto de piel de animal. Sin altares macabros, sin talismanes amontonados, ni el olor a podredumbre que impregnaba los antros de brujería. Allí en él. Por lo demás, había calor. Las paredes irradiaban una extraña serenidad. No era la guarida de un mago. Entonces, ¿de quién? Inhaló profundamente. Un aroma amargo casi imperceptible pero familiar tocó su fosas nasales. No fue la poción que le dieron, ni la Artemisa. Era el olor del luto. Alguien. Lloré allí. Se puso de pie, sujetándose el vientre. Si no fuera un mago o una bruja, ¿quién lo habría sido? ¿Fuerza para curar heridas tan profundas y arrebatarlo de las fauces de la muerte? Una mujer. Recordó la voz. La puerta llamó a lo lejos. Conteniendo un gemido, se acostó. De nuevo, cerrando los ojos. Ella entró. Unos dedos cálidos le tocaron la frente y la cara. Retiró la manta sintiendo con cuidado el vientre. Permaneció inmóvil, fingiendo estar inconsciente. ¿Por qué tardas tanto en despertar? Hace 5 noches que la fiebre te abandonó y el aliento. Está tranquilo. La mujer suspiró, lo cubrió y se fue, cerrando la puerta en silencio. Una punzada le retorció por dentro. ¿Cuántos días había pasado allí? 5 noches sin fiebre, pero antes de eso. ¿Cuándo comiste por última vez? La mañana del ataque. Cuando compartió con los mercaderes un trozo de carne seca que le había secado la boca en el camino. Ahora todos yacían muertos. No es que le importara. Entre esos hombres no había amigos. El dinero de los comerciantes había sido su billete de salida de Tracia. Únete a la caravana solo por la plata que prometieron pagar, una forma de escapar de esa tierra. Maldito. Se dirigían hacia Veliki Novgorod, pero el destino, como siempre, les torció el camino. Nariz para tus planes. Salieron de Constantinopla por el Mar Negro, remontaron el Dnieper. A los muelles de Kiev.
En la ciudad solo se detenía lo necesario. Grande, ruidoso. Con un príncipe de mano firme, pero la misma envidia humana y sed de sangre que Tracia envenenada. Podría haberse quedado. El sur era caluroso y la tierra fértil. Pero él. Los nómadas de la estepa no dieron cuartel, a veces robaban ganado, a veces se llevaban gente. Como esclavos quemaron aldeas y sembraron el caos. Vivimos con la espada debajo de la almohada, los ojos siempre abiertos. Ahora Novgorod, decían los rumores. Diferente. Tierra donde los hombres eran libres, donde el veche reemplazó al látigo, donde el comercio fluía sin ataduras y la guerra era un eco lejano, solo cuando algunos. El príncipe ambicioso decidió ampliar sus fronteras. Luego se intercambiaron amenazas. Se agitaron pancartas, se oyeron algunos gritos y todo se calmó. Tal vez por eso Anisim había elegido Novgorod. Quería ver con mis propios ojos la gente. Dijeron la verdad o como siempre elogiaron a los demás y maldijeron a los suyos, pero él ya había aprendido hace mucho tiempo que la cuestión nunca estuvo en la tierra, sino en el hombre. 1. Los insatisfechos se quejarían incluso en el paraíso y encontrarían la belleza en el infierno. Las palabras. Los humanos no valían la pena. Cada uno tergiversó la verdad a su manera, y la llamó verdadero solo lo que le convenía. Por eso la duda era su única compañera. Leal. Y había miedo. Huía de la persecución y sus piernas lo llevaron hacia el norte. Como si tuvieran voluntad propia. Pero escapar del Chernoniznik fue una tarea difícil. Imposible. En Tracia el brujo tenía ojos y oídos en cada rincón. ¿A dónde? Si Anisim se daba la vuelta, dondequiera que se escondiera, la maldita cosa lo encontraría. Solo estaba él. Mar. Había apostado a que el hechicero no se atrevería a adentrarse en las aguas profundas. Pero él. La esperanza le dio la espalda. Pasaron el mar ilesos y gran parte del camino a través. Tierra. Anisim ya empezaba a relajarse, creyendo que el brujo se había rendido, hasta el ataque. Todo parecía obra de ladrones comunes. Hasta que el acero le atravesó el vientre y... Mientras caía sobre la sangre que manchaba la nieve, el hombre que lo había herido se inclinó sonriendo. Con los dientes podridos y le escupió en la cara, ¿pensaste que escaparías del mago? No huyes, no te escondes. Este fue el saludo que recibió Anisim en tierras de Norte, una muerte cruel, servida en bandeja por el mismo diablo que lo perseguía. A causa de las heridas, no hubo salvación. Sus enemigos debieron haber pensado que ni siquiera estaba muerto. Estaría a salvo. Pero ahora aquí estaba. Esos campesinos de buen corazón lo acogieron. Lo trajo a este lugar y sobrevivió. Significaba que todo no había sido en vano. Que aún quedaba una lucha por delante. Una nueva punzada le retorció las entrañas. El tiempo. Se curaría, pero en ese momento necesitaba comida. Fingir estar débil con el estómago vacío. Fue una dura prueba. Anisim quitó lentamente la manta, se levantó de la cama y miró a su alrededor. Vuelve buscando algo que cubra su desnudez. Sus ojos se posaron en un cofre. Con manos vendadas más parecidas a patas que a miembros humanos. Sacó una capa de piel que lo cubría. Moverlos fue un dolor, pero no había elección. Abrió la tapa del baúl y miró su contenido. Cogió lo primero que vio, una camisa, demasiado pequeña, casi infantil. Parecía más, pero solo había ropa de niño. Luego tomó una manta de retales del estante y se la envolvió alrededor de la cintura. Se acercó a la puerta, pegó el oído y escuchó. Silencio. La abrió un poco y se asomó. La habitación estaba iluminada por una estrecha ventana. En el centro una mesa rústica, sobre el techo. Manojos de hierbas secas, a lo largo de las paredes, bancos de madera. Nada parecía amenazante. Empujó la puerta con más firmeza y se fue. El dueño de la casa ya no estaba. Moviéndose como una sombra, pisando las juntas de las tablas para evitar crujidos. Anisim avanzó.
Su aroma todavía permanecía en el aire, mezclado con el aroma de las plantas. Medicinal. Llegó a otra puerta y la abrió entreabierta. Allí el perfume de la mujer era más fuerte. Casi asfixiante. Una cama contra la pared, un arcón mucho más grande que el anterior. Del otro lado, una cortina. Lo apartó con su mano buena. Estantes llenos de vasijas de barro, tarros de cristal, cuencos de cerámica y bolsas de lino. Buscó comida en todo, pero solo encontró hierbas, raíces y pociones. Su estómago gruñó de frustración. Se volvió hacia el baúl. Un frío extraño emanaba de él, como si guardara algo que no pertenecía a este mundo. El pelo en la nuca. Se levantaron. Anisim se acercó lentamente y levantó la tapa. Paños, agujas. Despojos femeninos, ¿o era solo una fachada? Se arrodilló, metió la mano. Vendado debajo de las telas y fieltro para la parte inferior. Casi no lo sentiste cuando tus dedos rozaron algo. Pero lo que encontró dentro no fue lo que lo aterrorizó, fue él. Fuerza que irradiaba de él. Necesitaba salir de allí rápidamente. No quería convertirse en prisionero de otra bruja. La puerta llamó. Anisim se quedó helado, ocultando su pánico. Estúpido. Cerró el baúl en silencio y en 2 pasos se escondió detrás de la cortina. Ella notaría su ausencia. Tal vez pensaste que se había escapado. Por supuesto, se escapó. Desnudo como un gusano, sin armas, sin ropa. Pero tu cuerpo, a pesar de su reciente muerte, todavía era joven y fuerte. Todo lo que hizo falta fue un poco de magia para drena tus fuerzas. Con manos temblorosas, tomó una olla más grande del estante y la preparó. Para luchar. Vas a esconderte por mucho tiempo. Repitió una voz serena desde la habitación. Salga. Vestirse y comer. No tengas miedo al hambre. Anisim se quedó helado. Todo perdido. Esconderse era inútil. Devolvió la olla a su lugar. Entonces escuchó. Veo que tus heridas han sanado como las de un perro. Vístete, come y vete. ¿Dónde te trajeron? Ir. ¿Lo dejarías ir así, así sin más? ¿O sería una trampa de brujas incitándolo a afuera? Anisim descorrió la cortina y salió con la manta de retales en la mano. La mujer. Ella estaba de espaldas a él, baja, frágil, apenas le llegaba al pecho. Debajo del chal, se escapó una gruesa trenza de cabello castaño oscuro mezclado con mechones blancos. Extraño. La voz sonaba joven. Pero las brujas conocían muchos disfraces. Avanzó hasta el banco, se sentó a la mesa y finalmente vio su rostro. Sus ojos se encontraron. Y Anisim quedó asombrado. Esos grandes ojos grises ni siquiera contenían malicia. Ni astucia. Conocía bien el brillo de las miradas falsas, la fugacidad del mentiroso, la codicia del ladrón, el vacío del cobarde. También conocía la profundidad de aquellos que vieron mucho, ojos que penetraron el alma y leyeron al hombre en su interior. Pero en el de ella no hubo odio, ni miedo, ni engaño. Solo un dolor inmenso, tan denso que se desbordó, llenando el aire de la cabina como si fuera niebla. Veo que mi manta te ha servido bien, dijo, colocando un paquete de ropa dentro. Sobre el banco. Vestirse. Luego almorzaremos. Anisim recogió su ropa y regresó al cuartito. La tensión se disipó. No fue bruja. Aunque había algo en ella, una fuerza, sí, pero no del tipo que él temía. Arrojó la manta sobre la cama y solo entonces notó su extrañeza. Cosido como si estuviera hecho por manos torpes, sin patrón, parches oscuros y claros pegados sin lógica. Manchas que no formaban ninguna figura. Ya había dormido en camas donde la belleza y la suavidad fue llevada al extremo, colchones de plumas que lo envolvían como nubes, sábanas de seda frías al tacto. Simplemente deténgase y el frío desapareció, dando paso a una calidez acogedora que se extendió por la piel como un abrazo.
Esas mantas pesadas bordadas con hilo dorado y colores. Vibrante lo envolvió con una gravedad solemne, como si cada punto fuera un promesa de protección. Una montaña de almohadas rellenas de especias y hierbas. Aromáticos sueños transformados en viajes celestiales, donde el aroma de la lavanda, mezclado con el toque sedoso del terciopelo. Recordó cómo en la penumbra, el tejido brillaba, como si en él se hubieran entretejido hebras de luz solar, como él. Patrones dorados bailaban con el más mínimo movimiento, atrapando chispas del fuego del chimenea mientras el satén lo atraía hacia ella, suave e irresistible, obligándolo a hundirse más adentro. También había pasado noches en camas miserables, donde la paja se pegaba a través de la tela gastada y el frío mordió los huesos, pero estos recuerdos los enterró a toda prisa, como si fueran vergüenzas que no merecían ser recordadas. Y ahora ese trapo torcido y remendado no era solo un insulto para ella. Dignidad. Fue una afrenta a la memoria de la opulencia que alguna vez le perteneció. Annie Kim se puso el pantalón y la túnica con movimientos bruscos, atándose el cinturón con fortaleza. La ropa, demasiado corta, arañaba la piel con su tejido tosco. Pero presentarse desnudo delante de una mujer, incluso una campesina, sería peor que muestra esos harapos. Mejor la humillación del paño que la exposición de la carne. Cuando regresó a la mesa, la anfitriona ya había servido un caldo turbio en cuencos de barro cuyo el olor, sorprendentemente, no era desagradable. A su lado, trozos de pan duro, oscuro como la tierra después de la lluvia. Tardó un poco, la comida se enfría, pensó sentándose. Permanecer en silencio frente a ella. Con la mano enyesada, cogió la cuchara de madera con torpemente agitó el líquido espeso y se llevó una porción a los labios. Puedes quitarte las vendas de las manos y los pies, dijo sin levantar la vista. Pero la panza, déjala enrollada por ahora. La carne ha sanado, pero si te mueves demasiado o, Dios no lo quiera, corres, la herida se abre. El interior saltará. Nuevo. Así que camina despacio. Y preferiblemente a pie. Sigue siendo peligroso ir a caballo. ¿Entendiste? Annie Kim asintió y tragó otro bocado de sopa. Caliente, denso con una sabor terroso a nabo y algo que podría ser carne, o tal vez solo era hambre la que hablaba. Después de días de ayuno, incluso la piedra sabría a un festín. El estómago respondió con un ronquido agradecido y aceleró el ritmo de su cuchara. No te apresures, advirtió la mujer. Nadie te robará. Comer rápido solo te ayudará. Es malo. Annie Kim ignoró el consejo. Inclinó el cuenco y se vertió el caldo en la garganta, tragando los trozos de pan sin masticar con avidez. Cuando el barco estuvo vacío, dejó escapar un eructo de satisfacción y luego el dolor lo atravesó como una espada. Hacia sus entrañas se retorcieron, una punzada aguda recorrió su abdomen. Inclinado por la mitad sin saber si fue la comida rebelde o la herida reabierta, o ambas cosas. Cosas al mismo tiempo. Las náuseas subieron a su garganta. Dios mío, ella tenía razón. La mujer lo sujetó por el codo y lo arrastró hasta un cubo de madera. El vómito brotó violentamente, los espasmos contrajeron los músculos como cuerdas estiradas a lo largo. Máximo. La cicatriz ardía como brasas. Cuando volvió todo lo que había comido, sintió algo cálido y húmedo extenderse por su vientre. Las piernas debilitadas, la visión se hizo oscuro. Todavía tuvo tiempo de ver la mancha roja que se extendía por su túnica. Antes de desplomarse junto al cubo, inconsciente. Se despertó con una presión familiar en el pecho. Aquí vienes de nuevo, pensó, ahuyentando el malestar sin abrir los ojos. Pero entonces una voz femenina atravesó el silencio. ¿Lo sientes? Annie Kim se encogió. Cuando entreabrió los párpados, se vio todavía tendido en el suelo de la habitación. Choza, en el mismo lugar donde había caído. La anfitriona lo había cubierto con esa grotesca manta. Y bajo su cabeza había un saco de paja. Silencioso, tonto como un pez, ella la
Observó con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Intentó levantarse, pero su abdomen respondió con una puñalada. Acostarse. Ordenó su voz firme. Te lo advertí. La herida se abrió. No podía arrastrarte hasta él. Cama, así que tuve que coserla aquí mismo. Bajo sus dedos sintió un extraño frescor, como si un viento helado soplara desde allí. En algún lugar. Sorprendido, se dio cuenta de que ella le había desatado las vendas y ahora sus dedos tocaron una zona oscura y áspera. Al pasar la mano sobre otra pieza de color, una ola de calor subió por su brazo. Era como si esos trapos guardaran recuerdos. Amargo, dulce, vivaz. Quizás realmente lo conservaron. Objetos antiguos llevan historias, aunque no todo el mundo tiene ojos para verlas. Bueno, si no quieres hablar, quédate callado. Pero tendrás que quedarte unos días más. En ese estado, no llegarás muy lejos. Annie Kim levantó la vista hacia ella. La mujer estaba sentada a la mesa, y la luz parpadeante de la lámpara talló su rostro en las sombras. Gracias, logró articular, esforzándose mucho. Pronunciar las palabras correctamente. Ella asintió para que él no se perdiera el punto. Idioma. Conocía muchos idiomas, desde dialectos mercantiles hasta textos sagrados. Y ahora le sirvió. Al día siguiente logró arrastrarse hasta la cama. El colchón ya no me parecía tan duro. La anfitriona, cuyo nombre aún no conocía, le sirvió tés amargos. Se cambió las vendas y untó los bordes de la herida con ungüentos de olor fuerte. Él. Observé en silencio, reconociendo las hierbas por sus aromas: ortiga, pulmonaria, bolsa de pastor. Claramente dominaba artes que iban más allá de lo común. Las heridas de Annie Kim sanaron con sorprendente rapidez. Aún así él no preguntó su nombre. Si ella lo revelaba, tendría que corresponder con el suyo. 1. Mentir sería fácil, pero por alguna razón no quería engañarla. La mujer era joven. Aunque su cabello extrañamente blanco contaba otra historia. ¿De quién? Será la ropa de los niños guardada en el baúl a los pies de la cama, y esos pergaminos siniestros, ¿de dónde vienen? Las dudas se multiplicaron, pero tuvo tiempo. Podrías divertirte intentándolo. Descifrar los misterios de aquella extraña mujer que lo había salvado. Una noche alguien llamó insistentemente a la puerta. Annie Kim tensó sabiendo que los visitantes. Las noches rara vez traían buenas noticias. Pero la anfitriona la abrió sin dudarlo, recibiendo el recién llegado en voz baja. Aunque hablaron en susurros, algunos fragmentos llegaron hasta él. Así supe su nombre, Eudoxia. En su idioma significaba la que recibe la gloria de los dioses. También descubrió que ella era la sanadora de región, lo que los tracios llamarían iatromantis, una mezcla de medicina y él adivina. Todo tenía sentido ahora. No había ninguna razón para temerla. Podría esperar tranquilamente a que la herida sanara por completo antes de dirigirme a Novgorod. Pero el tiempo apremia. Necesitaba llegar antes del deshielo, cuando los caminos se convirtieron en lodazales y los ríos en trampas. Puedes quitarte las vendas, dijo Eudoxia, pasando sus cálidos dedos por su estómago. Mira cómo se curó. Ni siquiera quedará una cicatriz. Pronto estaría listo para partir. Puedes hacerlo. Ella prometió empacar ropa decente. Y un par de botas. Yo te llevaré al nuevo mercado. Desde allí, tomas una caravana de comerciantes que se dirigen a Novgorod. Esperad a la primavera, insistió. Este año llegó temprano. Mira cómo la nieve se derrite. Annie Kim saltó de la cama y corrió hacia la puerta. Era verdad, el sol calentaba la tierra con una caricia casi íntima, como susurrando promesas de renovación. El aire olía a vida, ese olor húmedo de la tierra que despierta, que hace que la sangre hierve y el corazón anhela movimiento.
Por un momento quiso tumbarse sobre las cálidas tablas del porche y dejar pasar el tiempo. Pero sacudió la cabeza como si despertara de un sueño, y se apresuró a volver dentro de. Al entrar a la isba, Annie Kim encontró a Evdokia mirándolo con ligero asombro en sus ojos. ¿Ojos? ¿Qué hacer ahora? Volvería a vagar por los establos, a pasar la noche en los pajares. Olvidas el tacto suave de los edredones de plumas y las sábanas de seda, una ola de. La amargura subió a su garganta. Pero entonces se dio cuenta de algo, Evdokia no lo expulsaría. Al contrario, sus gestos parecían una invitación silenciosa a quedarse. La soledad de la mujer era casi palpable y ese lugar, olvidado incluso por los lobos hambrientos, ofrecía un refugio que el mundo exterior ya no podía proporcionar. Es cierto que los salones dorados, las mullidas camas y los banquetes empapados de vino siempre le resultaron más familiares. Solo un tonto cambiaría una vida de abundancia por una estera de paja y un plato de sopa fina de nabo. Pero no fue solo por la riqueza o consuelo de que había huido. Estaba buscando un rincón donde poder bajar la guardia sin temer el cuchillo en la espalda, donde los días no eran una cuenta regresiva para él. Traición. Quizás Evdokia, con sus ojos grises llenos de antigua tristeza, fue capaz de entenderlo. Quizás allí, entre esas paredes de madera oscura y el olor a hierbas secas, encontró lo que ni el oro ni los títulos podían comprar, un poco de paz. Mientras tanto, Evdokia yacía con los ojos abiertos, como lo había hecho todas las noches durante 6 años. Meses. El sueño se había convertido en un campo de batalla. Todo lo que tenías que hacer era cerrarlos y él. Las llamas la envolvieron de nuevo, un fuego voraz y risueño que se acercaba con dedos de luz y calor. Entre las lenguas de fuego apareció el rostro de Lázaro, extendiéndose brazos en una invitación macabra. Si ella dudaba, los ojos del niño se oscurecían. La boca se torció con odio y el infierno descendió sobre ella. Todas las noches, Evdokia se quemó. Todas las mañanas me despertaba con la piel aún ardiendo y con olor a carne quemado en el aire. Los días ya no perdonaban. La sequía del verano pasado había dejado profundas cicatrices. Pocos sobrevivieron al invierno. El hambre aniquilada sin piedad, ancianos, niños, mujeres, los más débiles iban primero. Los jóvenes habían partido hacia el sur, en buscar tierras menos crueles. Evdokia se había quedado. Nikolai había insistido en que ella fuera con él a Novi Torg, pero ella se negó. En el crepúsculo de otoño había aparecido por última vez Beth, anunciando que iba a cazar polopsianos en el sur. Se despidieron. Cuando tus botas desapareció en el polvo del camino, Evdokia sintió que algo dentro de ella también estaba desaparecido para siempre. El invierno y el hambre se llevaron el resto. Gorunovo, cuyo nombre ya era una cruel ironía, se convirtió en un cementerio al aire libre. Casi todas las casas lloraron a sus muertos. Nadie más. Llamaron a la puerta de la Aznacarka, como si supieran que ni siquiera ella podría vencer a la muerte. Por hambre. Evdokia apenas salió de casa. Era necesario aguantar hasta la primavera. Todo. Ellos lo sabían. Y nadie la molestó en vano. El silencio del pueblo solo era roto por los aullidos de los lobos, que merodeaban por la noche en busca de presas fáciles. Su gemido hambriento se había convertido en parte del paisaje, tan común como el viento helado. Fue a finales del invierno cuando 2 hombres cubiertos en la nieve arrastraron un cuerpo envuelto en un paño ensangrentado hasta la isba. Evdokia reconoció en el rostro lívido y demacrado de un joven la señal de una muerte inminente. Con manos firmes cosió su vientre abierto, salvó sus dedos congelados de manos y pies, y poco a poco lo hizo salir del umbral entre la vida y la muerte. Incluso se sorprendió cuando sentir un ligero alivio, además de ella y el Kutnik, el espíritu doméstico que habitaba él. Ático, ahora había otro ser vivo en esa casa. Hablando de Kutnik, el dueño de la isba, normalmente invisible, pareció despertar con él llegada del extraño.
Empezó a moverse, mirando por las esquinas como si él. Un invitado inesperado había despertado su curiosidad latente. Las juntas de las tablas del suelo crujieron. La puerta llamó. Evdokia se subió a la cama. Su paciente ya se movía por la casa como si siempre hubiera vivido allí. Esa mañana, incluso antes. Desde el amanecer, se fue sin rumbo. ¿A dónde fue?, pensó. ¿O es simplemente? ¿Necesitas aliviar tu vejiga? Después de todo, ni siquiera había revelado su nombre. Un hombre extraño. Joven, tal vez incluso más joven que ella, con cabello negro como boca de lobo y rasgos finos. Nada común en esas tierras. Los ojos astutos y profundos parecían contener secretos antiguos. Hablaba poco y cada palabra era mesurada, como si su lengua era extranjero. Será de tierras lejanas, especuló Evdokia. Pero él no preguntó. Tú sabías. Solo que el hombre tenía prisa, necesitaba llegar a Novgorod en cualquier momento. Costo. ¿Para qué? No era su problema. Él cumpliría con su deber. El resto no le dijo. Respeto. Había llegado la primavera, y con ella, el momento de renovar las defensas. Necesitaba ser arreglado. Los huecos, apaciguar los espíritus para que bendigan las semillas y lleven a cabo él. La tierra florece. Al menos el boyardo Mstislav había enviado caravanas con trigo, un gesto que algunos llamarían generosidad, pero Evdokia sabía bien la verdad. Un amo no alimenta a sus siervos por bondad, sino porque los muertos no pagan impuestos. Si el hambre se los llevara a todos, ¿quién quedaría para llenar sus graneros? Aquellos que, si sobrevivían, se convertirían en ladrones y la región se convertiría en tierra de nadie. Pero ahora incluso el camino hacia el bosque le ponía la piel de gallina. Los lobos no eran solo peligro. Bandas de tati y ladrones sin ley infestaban los bosques como piojos. Evdokia salió de la isba y miró a su alrededor. El sol calentó la tierra y renació la vida. Debería ser feliz, pensó. Pero su corazón permaneció frío, petrificado por él. Las llamas del año pasado. ¿Cómo calentar un alma quemada hasta la médula? No. Lo sabías. Y llevar esa frialdad era una carga más pesada que cualquier invierno. Fue entonces cuando, a través de un hueco en la cerca de mimbre, apareció una esbelta sombra pelirroja. Se coló en el patio. Un gato flaco, de ojos verdes y pelaje desgreñado. Se estiró sobre la hierba nueva y empezó a rodar encantada. Los labios de Evdokia tembló en una sonrisa involuntaria. Casi no quedaban animales en el pueblo. El ganado había muerto el verano pasado, los perros del patio trasero no sobrevivieron al invierno. Algunos devorados por lobos, otros masacrados por sus propios dueños, desesperados por alimento. Ver ese gato fue un pequeño milagro. ¿De quién será?, se preguntó. Oh. Será una puta. Se quedó allí, observando al animal retorcerse en la tierra húmeda. Esperando que regrese su misterioso invitado. Ya era hora de cobrarle un trabajo a cambio de alojamiento y comida. Pero el hombre no apareció. Evdokia escupió en el suelo, irritada, y bajó al sótano a buscar ramas de aliso que había guardado para tallar estacas protectoras. Al caer la noche todavía no había. Regresó. Aquí está mi recompensa, murmuró amargamente. Lo salvó de la muerte. Lo alimentó con sus propias manos, cargó con sus excrementos y se fue sin ni siquiera un gracias. Luego se reprendió, no era la primera vez. La ingratitud humana la lastimó. Ya deberías estar acostumbrado. Suspiró profundamente y miró el pequeño icono de la Virgen colgado en la pared. A medianoche las estacas estaban listas, bañadas en una infusión de artemisa y rosa mosqueta, reforzada con palabras antiguas. Ninguna criatura de la oscuridad se atrevería cruzar esa barrera. Si todo se hiciera como debe y si las lluvias de la primavera no pudrió la madera, la protección duraría 7 años. La última vez que renovó las apuestas fue el año en que el río Vichina arrasó con la iglesia.
Después de eso, las aguas nunca volvieron a subir con tanta furia. Pero los recuerdos, estos. Sí, regresaron en inundaciones. Por mucho que Evdokia intentara ahogarlos en el trabajo, el pasado insistía en filtrarse entre nuestros dedos como arena. Las lágrimas nublaron su visión. No importa lo mucho que lo intentó, no importa cuántas vidas. Salvada, la suya siguió escapando. No había podido proteger a Lázaro. No. Salvó a su sobrino. Su hermano Iván le da la espalda. ¿Dónde estará ahora? Se cuestionó a sí mismo. ¿Vivo? Hacía años que no hablaba con sus padres. No sabía si era ella. Los evitaban o si el destino los separaba. Pero mirarles a la cara, no. No tenía fuerzas para ello. Me enteré de que Prochka y sus nietos se habían mudado a la nueva casa para tener a Iván. Había construido en Novi Torg con la ayuda de Nikolai. Él, a su vez, intentó convencer. Ella para ir con ellos. Idiota, pensó. Como no entendía que ella nunca pondría un pie en la casa del hombre. Hermano después de todo. Cuando el voivoda finalmente entendió que sus palabras fueron inútiles, le ofreció algo más. Nikolai no se limitó a ofrecer palabras vacías. Con la crueldad pragmática de quien conoce el peso de las decisiones, le ofreció una salida, trabajar en la casa. Boyardo Procori, como si fuera un gesto de generosidad forzada, tuvieron que. Una vez perteneció a su familia. No se puede dejar que lo bueno se pudra, explicó con ese tono que mezclaba orden y comodidad. Es mejor quedarte con alguien que te conozca que con extraños. Las palabras sonaron como un eco distorsionado de la voz de su padre, y eso la lastimó más que cualquier insulto. Evdokia debería haberse alegrado por su hermana. Después de todo, Evdokia, siempre tan pragmática, tan apegada a la supervivencia, incluso sonrió cuando supo que Dosutka y sus sobrinos ahora estaban bajo el techo de Procor, lejos del hambre que devoraba a Gorunovokel. Maldito verano. Los campos secos, el ganado muriendo como moscas, los cuerpos debilitado por la pestilencia que se arrastraba entre los isbas. Mientras tanto, en las despensas. Para los boyardos el pan no se acababa y el hambre era solo una sombra lejana. Pero Evdokia no podía alegrarse. No después de que la muerte de Lazaría se hubiera transformado. Dosutka se convirtió en una extraña, una mujer que ahora evitaba incluso su nombre, como si el dolor fuera una enfermedad contagiosa. El invierno trajo otra prueba. El padre Vacuum, ya viejo y frágil, cayó tan enfermo. En serio que todos en el pueblo prepararon el sudario. Evdokia pasó las noches en luz sobre él, estrechando manos, presionando frentes cálidas, murmurando oraciones que parecían más órdenes que súplicas. Y contra todas las expectativas, el anciano sacerdote regresó del borde de la muerte, más tranquilo, casi dócil. Tus ojos, antes severos, ahora la observaban con una extraña dulzura, como si hubiera lavó no solo su fiebre, sino también años de desconfianza. Pero Evdokia no se dejó engañar. Sabía que la bondad de los hombres era tan frágil como el hielo. Marzo. Un día el sol nos calentó, al siguiente todo se derrumbó. Es mejor mantener la distancia. 1. Znaarka no puede ser feliz, repitió Aglaya en sus memorias, y Evdokia, que una vez se había reído de esos presagios, ahora sentía que su verdad ardía como el hierro en Ascua. Dejó de visitar a su tía. Dejó de entrar a la iglesia, incluso en las grandes festividades. Aunque seguía arrodillado ante la imagen de Bogoroditsa, sus dedos entrelazados en oraciones que parecían más bien maldiciones. Rezó por todos, por su hermano, cuya traición aún dolía como una herida abierta, por su hermana, que ahora la evitaba como a su madre. Una lepra, por sus padres, cuyos rostros apenas podía recordar. Incluso recé por Nikolai. No por amor, sino por una especie de deber torcido, pedirle a la Madre de Dios que lo protegió en las batallas, lo trajo de regreso ileso, como si su supervivencia era una deuda que el cielo tenía con él. Y oró por Lazaría. Ah, por Lazaría ella oró.
hasta que me sangraron las rodillas, rogando a Dios que mantuviera a ese niño cerca de él. Que en su reino no habría dolor ni temor, solo la luz que aquí le fue negada. A veces, cuando la soledad era demasiado, ella tomaba el caballo de madera. Carbonizados los únicos restos de la zaría que le quedaban, y se acostaron en la cama donde el niño había dormido. Cerré los ojos y juré que sentí un leve calor como si la madera guardar el último aliento de vida de su sobrino. Pero fue una ilusión, por supuesto. Cosas muertas. No te olvides del calor. ¿O se olvidan? Porque el caballo no siempre estuvo cálido. La mayor parte del tiempo, solo era madera fría entre sus dedos y sentía. Me sentí tonto por creer en fantasmas. Al amanecer, el Poludoclic no regresó. Que el diablo se lo lleve, pensó Evdokia, extendiendo esteras en el suelo para secar las hierbas cosechadas. Abrió la puerta para ventilar el cabina y se congeló. El mundo exterior había sido invadido. Gatos. Decenas de ellos. Negro, blanco, rojo, manchado, andrajoso y peludo. Sedoso. Estaban por todas partes, en las escaleras del porche junto a la valla de mimbre. Entre las gavillas de trigo secándose al sol. Algunos dormitaban, otros miraban con atención. Ojos amarillos, indiferentes a tu presencia. Evdokia sintió un escalofrío. ¿Qué es eso? ¿Una plaga? Fuera de aquí. Gritó blandiendo una rama seca. Un gato negro tendido en él. Da pasos como una reina, ni siquiera parpadea. Evdokia le arrojó un puñado de tierra. Dirección. Nada. ¿Accidentalmente envenené las semillas? Un gato macho marcó su territorio aquí. Pero no, eso era imposible. Y aunque lo fuera, él. Kotovnik solo atraía a los gatos cuando florecía, y todavía era demasiado pronto para eso. Molesta, corrió hacia el balde de agua y arrojó el contenido sobre el grupo. Tú. Los animales se dispersaron en un coro de maullidos ofendidos, pero no llegaron muy lejos. Se limitaron a acurrucarse bajo la valla, mirándola con inquietante paciencia. Evdokia estaba sentada en el porche exhausta. ¿Qué quieres de mí? Fue entonces cuando apareció. Una figura negra se deslizó por encima de la valla con la gracia silenciosa de una sombra. Volviendo a la vida. No era un gato. Era el gato. Enorme, triplica el tamaño de otros, el otrora exuberante abrigo ahora enredado en sucios nudos. Tu culo antes. Una pluma orgullosa que se arrastraba por el suelo como un trapo. Los ojos amarillos, casi luminiscentes, se fijaron en ella con una inteligencia que le heló la sangre. El animal saltó sobre el banco de madera y se estiró allí, ocupando todo el espacio. Como si la cabaña le perteneciera. Evdokia sintió que se le secaba la boca. ¿Y tú, chorrito peludo, de dónde vienes? El gato bostezó mostrando unos colmillos afilados como dagas. No había miedo en él. Ni envío. Solo una certeza arrogante de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Ser. Dentro de la cabaña, el Kutnik empezó a temblar. Las paredes crujieron con su agitación. Y chispas danzaban en el aire como mosquitos luminosos. Evdokia entró lentamente sin. Quita tus ojos del intruso. El espíritu de la casa zumbaba a su alrededor, una tormenta de curiosidad y desconfianza. Cálmate, Josiain, susurró calmando al domovoy con un toque en el hombro. Hogar. No es un demonio. Solo un gato. Pero el Kutnik no se calmó. Chisporroteó, chispeó como si intentara decirte algo. Evdokia frunció el ceño. ¿Lo llamaste, no? Los domovoy se retiraron detrás del horno culpables. Una ráfaga de aire caliente escapó del chimenea, que lleva olor a ceniza y a secretos. Evdokia suspiró. Sabía que el espíritu anhelaba compañía. Desde la zaría. Afuera, la cabaña estaba demasiado silenciosa y hasta los muertos se sienten solos. Está bien, murmuró, más para sí misma que para el Kutnik. Pero si esto. El animal tiene mala suerte, te juro que lo ahogaré en el pozo.
Cuando volvió a mirar hacia afuera, el banco estaba vacío. El gato negro había desaparecido como humo. Así está mejor, pensó, cerrando la puerta con un ruido sordo. Pero mientras se acostaba, el coro de gatos afuera se levantó en un estridente concierto, como si celebrara algo. O alguien. Evdokia hundió la cara en la almohada. Que la noche termine pronto. El borde afilado de las piedras todavía se quedó grabado en su memoria mientras Evdokia lavó las heridas del extraño con agua fría y las ungió con un espeso bálsamo de hierbas amargas. ¿Dónde diablos consiguió este bastardo terminar así? Pensó mientras vendaba el vientre desgarrado del hombre. Lo cubrió con un manta gastada y se sentó en el banco de madera, tamborileando los dedos sobre la madera. Gastado por el tiempo. No había elección, tendría que cuidar de ese desafortunado hombre por unos cuantos días más. Días. En su condición, ni siquiera un perro lo aceptaría en la puerta. E incluso si lo eché ahora, no llegaría muy lejos. El cubo cayó con un ruido sordo al pozo y Evdokia se perdió en el reflejo distorsionado del agua oscura. Los últimos días tuvieron un sabor amargo y de presentimiento. Ese Poludoklik, si merecía ese nombre, era un enigma que le carcomía los huesos. Pensamientos. Heridas que no cicatrizaron adecuadamente, desapariciones inexplicables. Regresa aún más desgarrado. En el pueblo, nadie se atrevería a atacarlo así. Sí. Si hubiera sucedido, lo habría sabido antes de que la sangre se hubiera secado. No, eso vino de otra parte. De algún rincón donde se arrastraba como un animal herido. La lógica dice que hay que tirarlo como se deshace de un hueso podrido. Pero tú. Instinto el mismo que la guió durante las noches febriles y durante los momentos más arriesgado, guardó silencio. No había ni una pizca de amenaza en este hombre. Ni siquiera el olor a miedo que siempre precedía a la desgracia. Afuera, el pueblo estaba despertando a su andrajosa rutina. Hombres de espaldas encorvados, mujeres con el rostro surcado por el invierno, niños de piernas delgadas como tallos de trigo marchito. Todos pasaron en fila, arrastrando los pies hacia a los campos recién despertados. Algunos se detuvieron para saludarla, sus voces aún ronca de tanto silencio. Zdravstvui Matuska, dijo Fiodor, apoyando sus manos callosas en el borde del pozo. Mira qué día nos regaló el Señor. Casi parece como si el cielo se hubiera abierto para siempre. Da Pogodka Orosaya, asintió Evdokia, entregándole la cuerda. El invierno nos pasó factura, Fiodor. Ahora es el momento de pagar la deuda con la tierra. El hombre apartó el cubo con un gruñido y el agua se derramó sobre sus dedos. Grueso. Matuska. ¿Nos perdonará este año? Murmuró como temiendo que el viento se llevó sus palabras. Ya hemos donado suficiente sangre. ¿Y si todo empieza nuevo? Evdokia se secó las manos en el delantal, con los ojos fijos en el horizonte, donde el sol quemaba últimas nieblas. Vivimos así, Fiodor, con los pies en el barro y los ojos en el cielo. No poder. Siembra solo miedos. También tiene que haber espacio para la esperanza. Ella bajó la voz. Porque si llega la desgracia, ya no tiene sentido que el jorobado se doblegue. Ya está. Curvo. Fiodor se rió, un sonido seco como el de ramas rompiéndose. Es verdad, Matuska. Pero dicen que los animales han regresado a nuestros bosques. Se rascó la barba roja, llena de mechones blancos. Los cazadores han estado hablando de última reunión. Después del deshielo, vieron huellas. Incluso los lobos desaparecieron. ¿Los soldados? De Novotorjok cazaron los últimos después de aquel incidente invernal. Ahora patrullan las fronteras, escoltan a los comerciantes, hizo una pausa. Dobry znak. ¿Desde? Que así sea, respondió Evdokia, pero sus pensamientos ya volaban hacia otro lugar. Escucha, Fiodor, ¿tienes gatos cerca? Por supuesto, Matuska.
El perro no sobrevivió al invierno, pero el gato, oh, eso es. Tenaz. Delgada como un esqueleto, pero ya está embarazada otra vez. Si quieres, puedes. Toma los cachorros. El mío está lleno de pulgas y no atrapa ni un solo ratón. Evdokia miró hacia su propia casa. Las sombras bailaron detrás de él. Ventanas cerradas. Gracias, pero no lo necesito. Mis trampas hacen el trabajo. Fiodor se encogió de hombros y continuó su camino, mezclándose con la procesión de cuerpos cansados dirigiéndose hacia los campos. 2 días después el Poludoklik abrió los ojos. Antes de que Evdokia pudiera arrancar una palabra suya, volvió a desaparecer, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y. Esa misma noche el patio se convirtió en un círculo de aullidos y gruñidos. Los gatos de aldea, aquellos que todavía tenían fuerzas para cazar, se reunieron en un coro. Locos, como si estuvieran celebrando un ritual. Evdokia esperó. Sabía que volvería. Esta vez estaba preparado. Con un círculo dibujado al carboncillo en el umbral, espolvoreado con artemisa triturada y cubierto. Junto a una alfombra gastada, esperaba en las sombras, inmóvil como una estatua de un santo. Olvidado. Las horas pasaban y el cansancio pesaba sobre sus párpados, pero ella no cedió. Llegó antes de que cantara el primer gallo. La puerta crujió y una silueta se deslizó dentro con los ojos desorbitados hacia la puerta. Crepúsculo. Él no la vio de inmediato. Solo cuando cruzó el borde del círculo se dio cuenta de que se quedó helado, como si una mano invisible lo hubiera agarrado por el cuello. Evdokia emergió de las sombras, las palabras de exorcismo fluyeron de sus labios como un río de miel y veneno. Los ojos del extraño ardieron de pánico. Intentó hablar, pero cayó de rodillas. Las articulaciones crujen contra el suelo de tierra. Algo lo aplastaba contra las tablas. Una fuerza que no era la suya. Entonces apareció el Kutnik de detrás de la estufa. No como una brisa o un suspiro, sino como una tormenta. El espíritu doméstico. Se encendió en llamas azules, expandiéndose hasta llenar la cabina con su volumen furioso. Se posicionó entre Evdokia y el hombre caído, con garras de humo. Erigido en defensa. El Znaarka retrocedió atónito. Nunca en todos los años bajo ese techo el Kutnik se había puesto del lado de un extraño. Mucho menos contra ella. Ospodar, padre protector, susurró sin interrumpir el hechizo. No te lo haré. Malo si viene en paz. Dame tu palabra. Oh, te ofendí, me desvié de camino recto. ¿No fuiste tú quien juró proteger esta casa de las criaturas de la oscuridad? No. Fuiste tú quien sirvió a mi abuela y a su abuela antes de servirme a mí. Los ojos de fuego del Kutnik parpadearon vacilantes. La furia se disipó. Como brasas que pierden su calor. El vapor negro se contrajo y volvió a su forma familiar. De un gatito de pelaje oscuro que se acurrucaba junto a las cenizas de la estufa. Y fue entonces cuando Evdokia lo vio. Donde antes había un hombre herido, ahora se encontraba agachado un gato negro con su pelaje. Ojos erizados y amarillos brillando con una inteligencia que no le correspondía. Nada de felinos. Bueno, dijo el Znaarka, sentándose en el banco frente a la criatura. Creo. Alguna vez he visto algo extraño. El gato se estiró, arqueó el lomo antes de sentarse elegantemente como un príncipe en su trono. No te quedes ahí parado mirándome como a un búho. Solo pregúntame si te atreves. La voz resonó en su mente clara como agua de manantial, aunque los labios del el animal no se movía. Evdokia se cruzó de brazos. ¿Y qué debo preguntar, además de lo obvio? ¿Quién o qué eres? ¿Y por qué diablos se me pega como una pulga a un perro sarnoso? El gato bostezó, mostrando unos colmillos demasiado afilados para un animal común y corriente. A humanos siempre queriendo nombres, categorías, cajitas para cerrar él. Que no entiende. Una pausa teatral. Tú mismo me salvaste. Me arrancó de las garras de la oscuridad. Este es mi camino, ayudar a los perdidos.
¿Y tú? Lo mío es no dejar que criaturas como tú conviertan mi casa en una cueva de brujería. Se inclinó hacia adelante. Pero te daré una oportunidad. Él habla. ¿Qué es lo que tú te trajo aquí? ¿Y por qué no te has ido todavía? El gato se lamió la pata con aire de aburrimiento. Primero, libérame de este círculo ridículo. Hablemos más tarde. Evdokia lo observó durante un largo rato. No había ninguna amenaza en sus ojos. Solo una especie de resignación cansada. Con un suspiro se puso de pie, barrió la Artemisa con la punta de su vestido y se recogió el cabello. La puerta. ¿Crees que me voy a escapar? El tono era casi divertido. Si fuera a escaparme, ya lo habría hecho. Cierro la puerta con llave para que no entre nadie más. Ella volvió a sentarse. Ahora, empieza a hablar. Y que sea una historia mejor que esas leyendas de borrachos que cuentan los viejos por las noches. El gato se tendió junto a la estufa, mientras el Kutnik, ahora dócil como un cachorro, bailó en círculos a su alrededor, antes de sumergirse en las brasas y avivarlas. Con un suspiro. La cabaña se llenó del crepitar de la leña, del satisfactorio ronroneo de la felino y el olor a hierbas quemadas. No soy un demonio ni un espíritu maligno, comenzó la criatura, su voz saliendo de su ronronea como una melodía escondida. Soy de carne y hueso como tú. Y puedo incluso moriré si me cortan el cuello. Una pausa. Pero este cuerpo de el gato es una maldición. Una bruja me maldijo para vagar así, atrapada entre dos formas hasta que el hechizo se rompe. O hasta volverme loco. Evdokia arqueó una ceja. ¿Bruja? ¿Aquí? En nuestras tierras nunca he oído hablar de uno. Nunca lo has oído, repitió el gato con una risa que sonó más humana que felina. Por supuesto. No les gusta que los vean. Pero existieron. Y uno de ellos, él. Unos ojos amarillos la miraron fijamente, tan profundos como pozos sin fondo. Uno de ellos me atrapó cuando todavía era un niño. Era hechicera y sabía un poco de todo. Ayudó a algunos, arruinó a otros, pero nunca logró ayudarse a sí misma. Ya era mayor, un joven sin barba, pero tonta, pero con cara bonita. Y de repente empezó a envejecer rápidamente. El cuerpo se marchitó, se le arrugó el rostro y la ira de ver desvanecerse su juventud la consumió. Miré. Me miró con envidia, probando hechizos para robarme la edad, pero nada ayudó. La anciana pasaba sus días maldiciendo al mundo, maldiciendo todo lo que la rodeaba. La vida a su lado se volvió un infierno. ¿Y por qué no te escapaste? Evdokia se cruzó de brazos, su voz teñida de ironía. Al principio no quería. Después ya no había a dónde ir. El gato suspiró. Orejas caídas. Vivir como un vagabundo sin techo ni comida, no era mejor. Y cuando finalmente decidí irme, ella no me dejó. Los ojos amarillos brillaron. Con una sombra de odio. Tus maldiciones me ataron a esa casa como cadenas. Evdokia se inclinó hacia adelante, fascinada a su pesar. Entonces, ¿qué hiciste para merecer esto? Nada especial. El tono era casi ingenuo, pero la ironía cortaba como una espada. Un día me envió un mensaje. Regresé temprano y me acosté a dormir. La bruja no sabía que estaba en casa. Comenzó sus rituales, cosa común. Una pausa, como reviviendo la escena. Me desperté con un olor insoportable. ¿Qué diablos está haciendo? Pensé. Me escondí detrás de una cortina y vi todo. Trituró semillas de calabaza, las mezcló con un huevo de gallina, las batió con un batir y luego echar un puñado de estiércol de pollo. El hedor era tan fuerte que me ardieron los ojos. Casi estornudé, casi grité, pero me detuve. Quería huir. Pero la curiosidad era mayor, ¿qué haría con esa basura? Y la vieja empezó a untarse ese barro podrido en sus mejillas arrugadas.
Murmurando, mi cara será tan suave como un huevo, el gato se rió, un sonido áspero. No pude soportarlo. Me reí a carcajadas, estornudé sin parar. Se giró y vio su propio rostro cubierto de mierda de gallina, verde y grotesca. Los bigotes se agitaron. Y él. El demonio me hizo decir, por mucho que estires una pasa, nunca más volverá a ser uva. Evdokia no pudo contener la risa. Entiendo que a ella no le hizo gracia. No fue por la uva que me maldijiste, aunque estaba furioso por eso. Descubro tus secretos. El gato estiró las patas pensativo. Ella me explotó. Hasta los huesos, me mató de hambre, me rompió el trabajo y nada ayudó. Lo peor era que sus hechizos no se pegaban a mí. Un destello de orgullo cruzó por su rostro. Mirar. Cuando crecí, me volví más fuerte de lo que ella imaginaba. Entonces tus planes han cambiado. El felino guardó silencio como dudando en continuar. Evdokia, sin embargo, no aceptó sus ojos. Continuar. Asterisco bien. Suspiró. Un día puso una taza de leche sobre la mesa. Pensaste. Hambre, lo bebería todo de una vez. Pero no pude. Un temblor recorrió tu cuerpo. Olía a estiércol, a podredumbre. Me imaginé que se había lavado la cara en esa leche o peor. Las garras se hundieron ligeramente en la madera. Me dejé todo entre las tablas del suelo, fingí beber. Pero ella se dio cuenta. La bruja entendió que nunca me dominaría. No me acostaría con ella, no sería tuyo juguete y no me dejaba ir. Su odio hacia mí creció como una mala hierba. Hasta que un día su ira se desbordó. Al gato le ardían los ojos. Y ella escupió él. Colectivo, sé lo que te mereces. Me desperté así. Estiró una pata, examinando las garras. Pensé que como gato se escaparía de ella. Pero sus vínculos todavía me unían a esa casa. Solo cuando ella murió con un último suspiro venenoso, morirás, hombre, serás una bestia por siempre. Morirás como el infierno, volverás 9 veces, y a la 9ª, el final, es que tus cadenas se rompieron. Pero puedes ser humano, señaló Evdokia. Lo vi con mis propios ojos. Asterisco, no es tan simple. El gato meneó la cabeza. Cuando logré irme, salí en 2 piernas. Pensé que era libre. Podría haberme quedado con tus bienes, tus hechizos. Después de todo, aprendí algunas cosas. Una risa amarga. Pero mis piernas me llevaron lejos de allí, como si el propio cuerpo supiera que ese lugar era un trampa. Caminé como un mendigo, robé, pasé hambre, hasta que el hambre me venció. Y caí hacia atrás. En forma de gato. Bajó la voz. No sé cuánto tiempo estuve así, pero fue más fácil. Cazaba ratas, comía migas y sobrevivía. Hasta que la suerte sonrió. Me vio la hija de un rico comerciante. Un brillo travieso en los ojos. ¿Te gustó? Lindo gato. Y yo, bueno, la bruja me había dado el don de complacer. Termino llevándome en casa, mimándome con seda, caviar, mimos. Cerró los ojos nostálgico. Casi olvido quién era. Evdokia escuchaba hipnotizada. Por primera vez desde la muerte del azar, una sonrisa genuino tocó sus labios. ¿Y luego? Entonces el gato se estiró perezosamente, llegó la primavera. Y con ello, la maldición. La bruja se acordó de mí. Su tono se oscureció. Ella me hizo insaciable asterisco. No podía resistirme a cualquier gato que se cruzara en mi camino. Salí a buscar uno compañero y encontró la muerte. Banderas de perros callejeros me acorralaron en un callejón. Era gordo, lento. Acostumbrado al lujo. Se le escapó un gruñido. Es posible que se haya escapado un perro. Pero fueron muchos. Me arrancaron la piel, la carne, y no pude hacer nada.
Procletie. No hay forma de escapar del destino. Me desperté en el mismo callejón. Humano. Ensangrentado, confundido, gritando como loco. Me tomó días recordar quién era. Y cuando lo recordé, sus pupilas se dilataron. Juré no volver a transformarme nunca más. Disparates. El invierno ha pasado y la bestia que hay dentro. Gané fuerza. El primer día cálido de primavera, caí a 4 patas frente al mi jefe y su familia. La mujer se desmayó. Los niños lloraron. El hombre intentó golpearme. Movimiento repentino como si sacudiera el recuerdo. Y todo empezó de nuevo. Como un gato. Vivía como un príncipe, adorado por damas ricas, durmiendo sobre seda, comiendo delicias. Hasta que llegue la muerte. Siempre absurdo, siempre violento. Y siempre tú. Los bigotes revoloteaban, siempre volvía. Humano confundido, condenado a repetir lo mismo. Ciclo. Entonces eso es todo. Susurró Evdokia. ¿Un castigo eterno? El gato no respondió. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una verdad más cruel que cualquier hechizo. No. Es una lección. La bruja no quiso castigarme. Quería enseñarme a mí mismo. Un descanso. Cargado. Como ni el hombre ni la bestia, nunca seré libre. El peludo cuerpo felino nunca me libró de las crueldades de este mundo. Me ahogé en ríos helados, me apedrearon hasta sangrar, pero nada comparado con los perros. Aquellos dientes, esa sed de carne viva, ¿y tú? Evdokia se inclinó, sus dedos temblando entrelazados en el regazo. ¿Nunca has intentado romper el hechizo? 3 siglos, mujer. La voz del gato resonó como un suspiro arrastrado a través de los siglos. 3 siglos de intentos, promesas incumplidas y traiciones más afiladas que garras. Una vez conocí a un mago. Él juró liberarme. ¿El precio? Robar un grimorio de otro mago, un tomo tan antiguo que sus páginas olían a polvo de tumba. Lo robé. Yo entregué. Una risa amarga, seca como huesos al sol. ¿Y sabes qué? ¿Lo hizo? Me ató a él como a un perro guardián, un recipiente viviente para él. Secretos de ese maldito libro. Cuando ya no me necesitabas, cuando mamaba. Cada palabra, cada maldición en esas páginas, las quemó. Antes de mí. Ojos. Evdokia jadeó. Ella, que había escondido durante años en baúles el legado prohibido de Aglaya. Sellado, sabía su peso. ¿Tú memorizaste un libro completo? Sí. El gato bajó las orejas como si el recuerdo aún ardiera. Y de nada ayudó. El verdadero dueño del grimorio vino a recoger lo que era suyo. Torturado él. Mago hasta que confiesa, destruí el libro, pero sus secretos están aquí. 1. Pausa. Aquí. Se tocó el pecho. El Chernoniznik no quería. A mí. Quería silenciar el conocimiento. Decidió matarme, borrar la tinta de mi memoria con el mismo cuchillo que me arrancaría la garganta. Fue entonces cuando me escapé. Sus ojos dorados ardían como brasas. Cambié de forma. Nombre del terreno. Pero los magos tienen ojos en cada sombra, oídos en cada viento. Siempre me encontraron. Hasta un suspiro. Crucé mares. Y aquí estoy. Evdokia se cruzó de brazos. Buena charla, demonio peludo. ¿Dónde termina la verdad y comienza la fábula? La verdad es como el veneno, mujer, depende de la dosis. El gato se estiró. Garras afilando el suelo. Y ya te he dado suficiente para matar o curar. ¿Por qué te quedaste? Ella frunció los labios. Si vienes de Novgorod, ¿por qué no? ¿Viajaste? Porque, y aquí la voz del gato se convirtió en un susurro, sospechaba de ti. Pensé que eras solo otra trampa, otra bruja con miel en sus palabras y acero en sus entrañas. Yo miré. Esperé. Un parpadeo lento. ¿Y ahora?
Ahora, si yo expulsar, yo iré. Pero si me dejas, me quedaré hasta recuperar fuerzas. O incluso tú. Incluso asustarme. Evdokia reflexionó. El silencio entre ellos era denso como la niebla de un pantano. Bien. Permanecer. Se puso de pie sacudiendo sus faldas. Pero con una condición. No le muestres esa cara varonil a nadie. Ni siquiera para las gallinas. Un dedo. Erecto, severo. ¿Y si escucho rumores de que una viuda solitaria esconde a un extraño? En tu choza, te juro por Santa Parasca que te desollaré vivo y te haré una manta con tu piel. El gato se rió, un sonido ronco y demasiado humano. Me parece bien. Luego, como si la pregunta le quemara la lengua, ¿y cómo hago? ¿Llamarás? KYS no sirve. Evdokia frunció el ceño. ¿Tienes nombre o no? Tuve. El gato cerró los ojos como si le doliera el recuerdo. Anisim. Entonces yo. Me bautizaron, así me llamaba mi madre. Una pausa. Pero la bruja, ella tenía un humor negro. Me transformó y luego intentó llamarme con maullidos. Me negué. Le dije, no soy tu gato, tengo un nombre. Llámame por él. Las patas. Contratado. Tomó las primeras sílabas Oni y añadió una KS al final. Para burlarse. Onix. Onix. Repitió Evdokia y algo se le heló en las venas. Como la piedra. Como la piedra. El gato asintió. Y como garras en la lengua antigua. Ironías del destino, un nombre nacido del odio, pero que lleva más verdad que el mío. Bautismo. Pero no me llames así. La voz se endureció. No es mío. No lo es. Nada. Evdokia lo entendió. Un nombre era lo último que le quedaba, y lo primero que le quedaba. El enemigo robaría. Como quieras, entonces. Pero decide pronto. Tengo que irme. Cogió su bolso. Hierbas. Las fronteras no están vigiladas y si no las sé yo ahora, tendremos más que lobos a los que temer. Ir. El gato se recostó en su asiento con los ojos entrecerrados. Simplemente no te demores. ¿Y Evdokia? Si escuchas aullidos en la noche, no seas una heroína. Correr. El campo se extendía como un manto verde bajo el sol de la tarde. Hombres y mujeres. Inclinados sembrando la tierra con gestos precisos, cantando entre dientes. Evdokia. Pasó junto a ellos sin detenerse, sus dedos ya hormigueaban con la magia que estaba por venir. Tomó él. Primera vuelta de madera de la bolsa, la clavó en la tierra húmeda y murmuró las palabras. Los viejos. La energía corrió por sus venas caliente y dolorosa, como si le estuviera chupando la sangre. Sangre. Un paso. Otro. Cada apuesta era un peso añadido sobre sus hombros, cada sílaba un golpe en el pecho. El sol declinó. Las sombras se alargaron y con ellas el cansancio de Evdokia. Cuando el último rayo rojo lamió el horizonte, le temblaron las piernas. Casi llegamos. Pero el lecho de hojas secas detrás de ella crujió. Un gruñido. Bajo. Gutural. No era un lobo sano, era la respiración áspera de un animal. Enfermo expulsado de la manada, lo suficientemente hambriento como para cazar a plena luz del día. Evdokia. Se congeló. Pensar. Acto. Correr era una muerte segura. Quédate también. Probé un encanto. Dormir, pero las palabras se mezclaban en su boca seca. El gruñido se convirtió en un aullido y el aullido un rugido. Él está detrás de ti. Unas pesadas patas rasparon la tierra. El aliento caliente quemó la nuca por un segundo. Antes del impacto. El peso del lobo la derribó y los dientes se hundieron en su hombro. Como cuchillos en carne podrida. Evdokia gritó, el mundo girando en manchas rojas. El dolor era un fuego vivo, el olor a sangre una invitación. Ella luchó, golpeó el aire con
la bolsa de hierbas, pero el lobo la inmovilizó con la mandíbula bien abierta sobre ella. Garganta. Luego, un silbido. Ni un gruñido. Ni un aullido. Un sonido que rasgó el aire como espadas, furioso. Inhumano. El lobo se retiró con un aullido y Evdokia, jadeando, observó cómo se desarrollaba la batalla. Desplegado. Los Onix no, los Anisim, el maldito estaban allí. Pelos erizados. Espalda arqueada, garras enterradas en el cuello del lobo. Rodaron una masa de dientes y furia, el suelo empapado de sangre y saliva. El lobo era más grande, más pesado. Pero el gato luchaba como si llevara 3 siglos de odio en cada golpe. Evdokia vio el momento en que la fuerza del felino flaqueó, sus ojos dorados se nublaron. No. Apretó los puños y la magia se enroscó en sus venas como serpientes. Acordado. Venas sobre cuerdas, patas sobre piedra. Gritó. El lobo aulló y sus patas traseras se torcieron en ángulos imposibles. Se arrastró hasta a lo lejos con el rabo entre las piernas y un rastro de sangre marcando su huida. Silencio. Evdokia se arrastró hasta el cuerpo inmóvil. El gato yacía de lado, su pecho palpitaba débilmente, su ojos ya vidriosos. Estúpido. Se le quebró la voz. ¿Por qué? Porque un suspiro casi imperceptible, todavía me debes un nombre. Y entonces se le salieron los ojos. Arrastrando los pies como si llevaran el peso de todas las maldiciones, Evdokia se alejó del claro con las últimas fuerzas que le quedaban, llevándose el cuerpo inerte consigo. La fiebre le quemó los huesos y ningún ungüento, ninguna hierba, ningún hechizo pudo acelerar la curación del hombro destrozado por los dientes del lobo. La herida se pudrió. Ardía, exudando un olor a podredumbre que llenaba la cabaña de un miasma insoportable. En la memoria resonaron las palabras del abuelo Klim: los zorros se vuelven locos con enojo. Espuma por la boca, ojos sin alma. Pero el lobo no era así, pensó Evdokia. Mientras el dolor nublaba su razón. No parecía poseído, solo hambriento. Enfermo. Y griega. Además de la rabia, ¿cuántas otras plagas podrían haberse infiltrado en su carne a través de esos dientes? Incluso la despensa olía a muerto. Con los dientes apretados contra el dolor y el calor que devoraba sus entrañas, la sanadora se puso de pie tambaleándose para ver cómo estaba su salvador. El gato yacía inmóvil, el pelaje opaco, ojos cubiertos por una película lechosa. ¿Podría ser mentira? ¿Podría ser que, después de todo, había muerto para siempre? Recordó las palabras de Onix: si muero en esta forma, renacerá, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Por qué no lo había dicho? Una pena. El extraño se agarró el pecho para recibir a ese invitado torpe, que se había acercado a ella como un hombre al borde de la muerte y ahora desaparecía como un gato entre las tablas de madera. Tu hogar. La fiebre y el dolor confundieron sus pensamientos. Ya no estaba seguro si el hombre había existido. Quizás siempre había sido solo un gato. Tal vez la historia lo que había contado, tan parecido a un viejo cuento, no era más que un engaño, una sueño febril antes del final. La cabina estaba saturada por el peso de la muerte. La estufa crujió tristemente como si sintió lo peor y Kutnik, el gato negro, se escondió debajo de la cama de su dueño y ya no salió. La séptima noche exhausta, Evdokia se desplomó en el suelo de la sala. ¿Será ese el final? El hombre lobo estaba demasiado enfermo y ahora la muerte había venido a buscarla también. Pero entonces, a través de su delirio, sintió algo cálido y suave yacer a su lado, apoyado contra su pecho. Hombro lesionado. Los ruidos cesaron. Lo único que quedó fue un ronroneo monótono e hipnótico como una canción de cuna. El dolor disminuyó. El cuerpo dejó de temblar. El ardor en sus huesos se desvaneció. Justo al lado de su oído, una voz susurró: ahora estamos empatados, sanador. Me arrebataste de las fauces de la muerte, ¿no? Lo dejó morir como un hombre.
Y la salvé dando mi séptima vida por ello. No. Morirá, te doy mi palabra. Y no me gusta deber favores. Ahora duerme. Todavía tenemos mucho por hacer. Sin querer, Evdokia sonrió. Entonces no fue una ilusión. Fue real. Ya sé cómo te voy a llamar, murmuró, pasando los dedos por su sedoso pelaje. No hay Onix. No Omnikim. Nada de Onía. El gato levantó la cabeza, curioso, y maulló interrogativamente. Sus labios rozaron su peluda oreja agradecidamente. Gracias, Timonia.